Para todos los analistas, no voy a hablar de los analistas privados, vamos a hablar de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, etcétera, etcétera. La misma Secretaría de Hacienda y el INEGI han dicho que la economía de México va decreciendo, la rapidez de su crecimiento, o sea, no está cayendo, no está creciendo como debería crecer, pero que si este año, sí, Paola, ya lo dije 2 veces, es que aquí va a defender, mira, así como Tere le va a dar de cacerolazos al señor presidente, callada. A Paola le va a poner veladoras. Estoy callada, Pero, siempre estoy callada. pero aquí lo preocupante es que pese a todo lo que está publicando, el presidente dice que estamos bien. Por segunda ocasión cayó el índice de confianza. Y en su conferencia de esta mañana el presidente dijo que había subido. Perdón, nada más. Entonces no, Sí. le toca a él, por favor. Nada más quiero decir algo de lo que decía Paola. ¿Qué? Nada más un pequeño ¿Qué? comentario. Hemos decrecido 0.2%. Eso Espérate. sí, no hemos crecido, no, sí, perdón, crecimiento. Por favor, yo estoy dando el proyecto, Ok, la proyección a fin de perfecto. año. 1.6. Entonces, por favor, lávense las orejas y escuchen. No, es el porque a ustedes trimestre. las dos, la hormona mata es un neuronas, dato mi duro, estimado. es un dato Ahorita duro. les va a dar el no dato estoy duro. especulando. Entonces el presidente tiene una versión de las cosas y las organizaciones internacionales y las organizaciones nacionales oficiales para dar esta información tienen otros datos. Entonces como que hay una realidad real y una realidad alternativa. A ver, el dato duro es la economía decreció en el primer trimestre. Sí, y la proyección es que este año crecerá entre 1.2 y 1.7. Y 1.6 y para el 2020 Por favor, ya 1.9. entendimos, por favor. es totalmente normal que la economía arranque lento en cualquier sexenio. En todos los sexenios ha arrancado lento. Eso no es ni atípico ni nada. Con Fox el primer año un decrecimiento de todo el año en la economía, acuérdate. Y lo que sí es, digamos, interesante de lo que está pasando ahorita es la polémica respecto a qué significan las cifras. Y cuáles son las causas del decrecimiento o de la desaceleración. Y lo cierto es que una cosa que nadie esperaba es que la economía de Estados Unidos está muy bien ahorita en el Y no primer jalar a la trimestre. de México. Dicho de otra manera, no hay forma de poner como pretexto lo que esté pasando afuera. La dinámica económica la estamos produciendo aquí. Todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué es lo que tenemos como datos importantes? El PIB, que es la medida más importante de la economía, decrece 0.2, que es muy poco. En el primer trimestre. Y se proyecta, todavía con las cifras ahora, se proyecta menor crecimiento para fin de año. Entre el 1.2 y el 1.7 para todo el año. Pero de todos los datos, para mí, el más importante para explicar qué es lo que está pasando es la caída en la inversión y el gasto público. ¿Por qué creo que es el más relevante? Porque de alguna manera sintetiza muy bien lo que ha sido la propuesta de López Obrador. A la gente le gusta, a la mayoría de la gente le gusta que el gobierno no gaste. Pero el efecto macroeconómico de un gobierno ahorrando más es todo lo contrario a la virtud. Es decir, y más en un país en donde el gobierno siempre ha sido un factor importante en lo que es la inversión. Entonces, hay un tema ahí que si lo pudiéramos separar entre gasto e inversión, podríamos decir, en términos generales, es bueno que el gasto corriente baje, pero es malísimo que la inversión baje. En buena medida la polémica respecto a cómo está la economía, creo que deberíamos dejarla por un momento en pausa para tratar de entender cómo funciona o cómo debería funcionar la economía en la 4T. Te entiendo muy bien, pero la gente ya no sabe cuál es la realidad. Si es Miguel, la realidad que el presidente en su conferencia mañanera da o la que dan todos los organismos internacionales y dependencias oficiales. O sea, lo que se estaba diciendo es la economía va a entrar en una etapa de recesión, todo esto. Lo que estás diciendo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que va a haber un crecimiento para finales del 2019 que se calcula que será del 1.6 y para el 2020 del 1.9. Es muy pronto. Sí, pero mira, el 2020 no sabemos qué va a pasar, ¿eh? Eso, y siempre esas cifras fallan y se revisan generalmente a la baja. Para mí lo más importante es no hay manera de crecer
sin inversión. Correcto. La inversión tiene dos orígenes. O es pública, es gasto público, o es privada. La inversión pública tiene que ver con desarrollar proyectos, con hacer que la maquinaria del gobierno funcione. Y la parte privada tiene que ver con una variable que también está en este momento de discusión, y es confianza. Es decir, el presidente dice hay mucha confianza en el sector privado, hay quien dice que no. Vamos a decir que todavía eso, la moneda está en el aire. Además, llevamos 5 meses de gobierno. Es muy importante. Todavía no se puede definir el resto del sexenio con base en 5 meses. Pero me ¿no? parece que para centrar la discusión de cómo le va a ir a la economía, vamos a tener que concentrarnos en dos variables. Una es qué hace el gobierno para mejorar la inversión pública, es decir, para que se empiece a ejercer. Sí, pero no se está ejerciendo. Hay subejercicio. Ujú. El presidente dice esto es ahorro, y vamos a decir que es el mismo fenómeno usado a través de dos palabras. Si se está ahorrando, hay que empezarse a gastar. Porque Y máximo que nos están diciendo que la recaudación por el SAT en el primer trimestre de este año, creo, no, en lo que es ya la declaración anual, está 5% arriba que el año pasado. O sea, hay más dinero recaudado. está haciendo bien la chamba el SAT, Sí. tiene mucho tiempo siendo, yo diría, un activo Sí. del Estado mexicano. Sí. Y para mí, el tema literalmente la madre de todas las batallas es la confianza del sector privado. Kenia. A ver, me parece que efectivamente no se puede crecer sin inversión, pero no puede haber inversión si no hay certeza. Ese Sí, es el es problema la de este confianza país. que estamos mencionando, Cuando sí. tú ves que la discusión versa sobre si se hace una consulta y se deja o no un proyecto de miles de millones de El pesos. aeropuerto. El aeropuerto, lo que está pasando en Baja California, lo que se está viviendo en Tamaulipas. ¿Qué pasa para un inversionista? Pues evidentemente si la certeza de inversiones de miles de millones de pesos pasa por un líder charro de esos de los 80s que ahora han revivido pero maravillosamente, y de él depende Pero hay si- charros ya del siglo XXI, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que voy es increíble cómo ahora una empresa tenga que depender, por ejemplo, de si quieren consultar o no, y luego de si consultan, qué tipo de consulta se hace y quiénes son los líderes que están manipulando a la gente para decidir sí o no, no. pero- A mí nada más, me parece que el tema de fondo es si todos queremos que este país, por supuesto, se desarrolle y crezca. Todos aspiramos a que pase más del 1%. Que es una Yo mediocridad he absoluta. hablado con mucha gente. Hasta y hay el gente, 2%, y hay el 3% gente es una que mediocridad. siquiera duda que pasemos el 1%, ¿no? Obviamente nadie le va a apostar a que este país le vaya mal. El tema es que cuando menos la ruta no se ve cierta porque no hay un tema de legalidad. Y mientras no hay un tema de legalidad en México o en el mundo, pues evidentemente Ahora, no también hay que decirlo, nunca ha habido un tema de legalidad en este país. no. La De mayor ilegalidad... certeza, Pero aparte sí. no. Sí, ha habido más certeza de que con el gobierno te puedes entender, etcétera, De etcétera. mayor certeza, Pero sí. también era una certeza extrajudicial en muchos casos. Me ¿eh? parece que de mayor Por certeza favor. sí. Hay Y eran mucha certeza circunstancias- extrajudicial a quien conocías, a quien te movías, etcétera, etcétera. Bueno, ahora nada más han Porque- cambiado los nombres. No lo sé, perdón, no lo sé. Lo porque único yo que lo- ha cambiado son los proveedores y Paula. los nombres. A ver, Paula. A ver, lo que yo creo es que Kenia puso unos ejemplos que pues fueron reales, pero en una circunstancia política de un nuevo presidente con una nueva visión de gobierno. Estoy de acuerdo que hay que generar certeza en los temas de inversión, y también tengo muy claro que el gobierno no es que esté diciendo vamos a ahorrar, se está acabando con la corrupción, y en ese proceso había mucho gasto superfluo que se estaba yendo y Y que en se ese estaba proceso adjudican mal directo. aplicando. No se adjudicó, a ver, ¿en qué En lo qué que quieras, hay adjudicación? 80 ejemplos de adjudicación Decían- directa. Ha habido demasiada adjudicación En directa lo que quieras, viniendo de un Pau. gobierno de alguien Claro. que criticó mucho la En adjudicación la directa. secretaría que quieras. Pero todos los Empezando procesos, por las pipas de gasolina. O todos por- los procesos o por el están tema del haciendo sargazo, o por el tema... transparentes. No, es que Y la al ley... final esperas un Pero la ley, resultado. Paola, dice que se tienen que licitar. O sea, no es por capricho de nadie. Pero a ver, Somos Eduardo- muy honrados y vamos a comprar. Pero ¿cuántos No, procesos hay- de licitaciones Oye, hicieron que fueron muy sí, manejados pero, por mira, por Morena, la- ustedes de Morena no pueden seguir echándole la culpa a los demás. y Ya, lo que acuérdate pasó, que ya somos porque gobierno, ya ustedes no ya son Morena. gobierno, ya no Pero pueden más- decir, es que antes se hacía. Por ejemplo, yo aquí he decidido, la corrupción ha sido siempre. Y la certeza, ¿sabes? Te la daba no la ley, sino las palancas. Bueno, yo Son nada más quiero realistas. dar un dato de una calificadora, una consultoría estadounidense ¿Cuál? que se llama A.T. Kearney. Sí. Bueno, que ayer dio el dato de que México pasó del lugar 18 al 25
25 en cuanto a confianza para la Sí, inversión pues, extranjera. así está. Sí, claro, abajo Mensajes. de nosotros hay Tere, otros tú países. siempre al último para tener la última palabra. No. Maña.